Queridos amigos, hoy es un día muy especial para mí y sé que lo va a hacer para ustedes. Hoy vamos a comenzar una serie que hemos estado pensando por una necesidad que hay de conocer y la gente que les gusta saber sobre la música, saber sobre los músicos, en lo que me toca personalmente, en lo que es la batería, el instrumento y todo lo que tiene que ver con esas bases, con esas raíces. Y nada, estuvimos pensando en hacer esta serie que le pusimos leyendas de la batería latina. Eh, Bateristas latinos increíbles, hay un montón, pero esta va a ser bien específica. Esta va a ser con personas que de algún modo hayan aportado al instrumento, ese instrumento creado y desarrollado en los Estados Unidos, pero que se ha nutrido de muchas experiencias y de muchas tradiciones y de muchas personas que han dado aportes fabulosos al instrumento, a la forma de tocar el instrumento, a evolucionarlo y a los estilos y los géneros. Pues nada más y nada menos que hoy tengo como invitado especial, y yo sé que no estoy muy convencido con la cosa de leyenda, porque eso suena como persona mayor y eso, pero en realidad estoy hablando de un icono, no sé, hay muchas palabras que podría decir. Para mí es una, y hablando muy en serio, es una de las personas que me inspiró a tocar este instrumento, que seguí, que admiraba, que no tuve mucha oportunidad de conocerlo cuando vivíamos en Cuba, porque es cubano, igual que yo, pero sí escuchaba a él en todos lados, mientras estaba estudiando. eh, no, esta grabación la hizo, no, y esto lo hizo, y este disco de no sé, y, wow, y todo lo que escuchaba era increíble. Entonces fue creando como una necesidad de ver cómo yo podía de algún modo verlo. Y tuve la suerte de verlo de lejos y eso, hasta una sola vez que después le voy a contar, porque yo creo que ni se acuerda de eso. Después la vida nos ha permitido tener una gran amistad. Y también debo confesar que es de esas personas que todavía sigue siendo mi inspiración. Con los años, los héroes van bajando. Cuando los que tienen unos añitos nos va pasando eso. Bueno, es un héroe, tú lo admiras, pero no necesariamente sigue siendo aquella. Todavía esta persona sigue siendo un modelo a seguir, un ídolo, una persona que representa lo que yo quisiera hacer cuando sea grande. Señores, mi queridísimo, estimado maestro Ignacio Berroa. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, Fidelito, muchas gracias a todos. Me siento muy honrado y muy feliz de compartir este momento contigo. Gracias por esa linda introducción. Y bueno, y aquí vamos. Es un honor para mí. Primero, porque es un honor estar aquí. Primero, porque te admiro mucho como músico. Y lo más importante es que te quiero mucho y te admiro como ser humano y eres uno de los pocos amigos con los que cuento. Yo soy de los que digo que sería bueno tener muchísimos amigos, pero desafortunadamente a veces no es así. Entonces yo tengo pocos, pero buenos. Y ¿Cómo no? entre ellos estás tú. Ah, qué lindo, gracias. Gracias, hermano. Mira, yo pensando cómo llevar esto, porque yo creo que lo más importante aquí es conocer y reconocer la obra de la gente que ha aportado. Entonces, yo sé que te hacen muchas entrevistas por razones obvias, porque todo el mundo reconoce tus aportes a la música, al instrumento, etcétera. Quisiera de algún modo ver cómo esta entrevista, por la relación que tenemos, puede salirse un poco de las cosas que siempre te preguntan. Claro. Entonces, no me lo pensé bastante. ¿No? Y bueno, me pongo a hablar de batería, o me pongo a hablar de técnica, o me pongo a hablar de estilo. Eso tú lo haces todos los días, en todas las universidades que te llaman. Eso ha sido el pan nuestro tuyo de toda la vida. Yo creo que hay una cosa que es lo que más preocupa, por lo menos a mí, es la memoria. La memoria de los pueblos, la memoria de las cosas que han pasado, que han sucedido, que nosotros los seres humanos tenemos
la tendencia a olvidarla. Y yo quiero esta etapa de la que te voy a hablar, que es por donde voy a empezar. Quiero hacer algo un poquito quizás cronológico por esa cosa de la educación, ¿verdad? Yo quiero hablar un poco de la etapa primera, de aquel fenómeno, aquella magia que conocimos nosotros los que vivíamos en Cuba, de lo que era Ignacio Berroa, que probablemente Ignacio Berroa no estaba haciendo, eso pasa cuando uno es joven, estaba haciendo, pero no estaba tan consciente de lo que estaba dejando en el camino. O sea, profesional obviamente era, pero uno cuando está tan joven, creo yo, no necesariamente está pensando en legados y está pensando, sino está haciendo cosas. Y tú estabas haciendo muchas cosas. Porque vuelvo y te repito, yo estaba estudiando en la ENA y oía de que si el disco, que el ICAI, que la experimentación de sonora del ICAI, que si Berroa toca jazz, que si Berroa grabó no sé qué, el disco de fulanito, de menganito, de ciclaneja, que estuvo en Matanza con la orquesta. Mira, yo quisiera entonces hablar un poco de esa etapa, empezar por ahí, porque esa es la etapa porque da pie a todo lo demás. Así es, de ahí es donde tú eres habanero. ¿De qué barrio tú eres? De La Habana. Bueno, yo viví cuando comenzó mi niñez, yo me ubico primero en el barrio de San Miguel del Padrón, en la calle Materiales, una calle que le llamaban Materiales porque nunca la construyeron. Se decía que los encargados de construir la calle se fueron con el dinero y dejaron la calle, que aquello era un horror. Entonces los vecinos jocosamente le pusieron la calle Materiales. Esa calle tenía una cosa muy interesante, pero esa calle desembocaba a otro barrio de La Habana famoso en aquellos tiempos, famoso por las cosas que sucedían en el barrio, que es el barrio de La Corea. Mira que dijiste, maestro. El barrio La Corea caliente. Barrio caliente. Y entonces ahí fue como que comenzó mi adolescencia. Yo creo que nos mudamos ahí a Materiales cuando yo tenía como 8 años. De ahí de San Miguel del Padrón, ahí fallece mi mamá y nos trasladamos al Cerro, a la barriada del Cerro, a otro barrio célebre, caliente del Cerro, que la gente conoce, todos conocen, por lo de la Vía de Guardia, por el barrio de Carraguao. El barrio de Carraguao, cerca del estadio de béisbol. Hombre es de Carraguao. Entonces ahí viví en el barrio de Carraguao, ahí fue donde empezó mi carrera musical, ahí fue donde estuve expuesto por primera vez a los dos discos de jazz que cambiaron mi vida. Y posteriormente compartí Carraguao un momento que salí de casa de mi padre y viví en Marianao, cerca de Tropicana, en casa de una novia que tenía, que su mamá me acogió como si yo fuera su hijo. De ahí fui al servicio militar obligatorio y cuando terminé el servicio militar obligatorio ya comenzó mi vida profesional. Pero bueno, claro, me extendí un poco. No, pero está bien. Una pregunta, perdona, sí. Una interrupción breve. ¿Tu papá era músico? Mi papá era violinista. Mi papá fue violinista de algunas agrupaciones denominadas charangas en Cuba. Mi papá tocó con las Estrellas de Fajardo y con la orquesta América 55, América del 55, que fue la orquesta que popularizó el género cha-cha-cha en Ciudad México en 1953. Claro. Esa fue la orquesta que populariza el cha-cha-cha de Enrique Jorrín, que como muchos sabemos, o algunos no saben, fue su creador. Pero ese género explota cuando la Orquesta América va a México en 1953 y ya se está en México como por un mes. Y ahí es donde ese género toma a reconocimiento y fama mundial. Entonces claro, el viejo tocó con esa orquesta también, con la América de 55. Recuerdo que por momentos hacía transmisiones y bailes con otra orquesta de ese género famosa en Cuba, la orquesta del flautista Pancho el Bravo. Y después, como en el año 64, creo, 64, 60, yo creo que fue en el 64, pasó a formar parte de lo que era la orquesta del canal de la CMQ,
lo que después se convirtió, después del triunfo del proceso revolucionario, se convirtió en el ICRT o Instituto Cubano de Radio y Televisión. Anteriormente, como te dije, era la CMQ, una emisora de radio y televisión que el dueño era no sé si era un cubano, hijo de americano. Su nombre era Goar Mestre. Goar Mestre. Y esa institución tenía una orquesta. Y esa orquesta grababa toda la música de la programación de televisión y radial. Mi papá pasa a formar parte de esa orquesta. Creo que anteriormente a eso, recuerdo, tocaba con la orquesta que hacía los bailables en el Salón Caribe de La Habana Libre. Mira, y de ahí... Tú vienes de un ambiente totalmente musical y estudiaste en Caturla, ¿fue? Bueno, yo pasé por 3 instituciones. Yo primero comencé en la ENA, de donde me sacaron porque suspendí el 6º grado. La política de la ENA era que las clases de música, arte dramático, ballet, lo que tú estudiaras, debían ir a la par con la enseñanza común. O sea, si eras Picasso en artes plásticas, pero suspendías tu año de escolaridad, te daban baja de la escuela. Afuera. Te daban baja de la escuela. Esa era la política. Entonces, el último año mío en la escuela, que fue en 1967, fue desastroso para mí porque yo dejé de asistir a clase. Ya yo estaba con mi mente embuida en que todo lo que yo quería tocar era percusión, la batería, el practice pad. Sí. También porque de hecho tú estabas estudiando percusión clásica, igual que todos nosotros. Claro, porque la formación musical de Cuba, por muchos años, incluso antes del 59, usted iba al conservatorio a estudiar música clásica. La formación en el país era netamente clásica. Mira tú qué cosa tan paradójica. Un país donde se crearon tantos tambores con tradición africana, etcétera. No se estudiaba la música de nosotros. Todo era la música clásica europea. Entonces, estuve en Cubanacán hasta el 67 y de ahí pasé al conservatorio a García Caturla en Marianao. Ahí estuve un semestre y de ahí me trasladé al Conservatorio Amadeo Roldán, que me quedaba más cerca de donde yo vivía, en Carraguao, en el cerro. Porque los viajes a Caturla eran viajes internacionales. Eso eran unos viajes, sobre todo con el asunto del transporte en Cuba en aquella época. Las guaguas que ya comenzaba a declinar. Un viaje del cerro a Carraguao podía ser fácilmente New York, Tokio, sin escala. Era una cosa tremenda. Pero bueno, esos son los 2 barrios donde me crié. Claro. Y esos son los 2 barrios importantes que recuerdo de los años de mi formación. Y antes de irme de Cuba, viví un tiempo en 25 y 26, en el albergue de Licay. Ahí era un albergue que tenía en Licay, una casa que tenía en Licay, para todos aquellos que eran del interior. Y en mi caso, yo, que por asuntos familiares, no tenía una casa en La Habana. Entonces yo vivía ahí en el albergue de Licay hasta que me casé. Y me fui a vivir a un edificio que está ubicado en la calle G o Avenida de los Presidentes y la calle 25. Un edificio diagonal que se le dicen o le llamaban el Palace. Pues, sí, perdón. No, ese edificio que está ahí, cuando tú te paras en la esquina de G25, está el Palace, frente hay otro edificio donde vivían estudiantes de medicina, en la otra esquina hay un garaje. O sea que si te paras en el garaje, el edificio te queda diagonal así, como si estuvieras jugando ajedrez, como camina el alfil. Y la entrada es exactamente diagonal. Por eso todo el mundo le llama el edificio de el Palace, que está en G25. Y la entrada era ahí. Pero entonces yo te hago una pregunta. Tú eres habanero, viviste en el cerro de Carraguao, con antecedentes en la Corea, con un papá charanguero. Y un abuelo que era flautista cuando la época de Arcaño.
Mi, No, ya tú sabes, danzón. mi abuelo Margarito Berroa Benítez fue flautista cuando la época de Arcaño y fue el director musical de una orquesta de danzonetes en la cual cantaba Paulina Álvarez, que en Cuba se le llamaba la reina de ese género, la reina del danzonete. Sí, señor, excelente, Paulina. Entonces mi abuelo era flautista y director musical de esa orquesta. No, muchacho, eso es una raíz. Pues, pero la pregunta entonces es, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó el jazz americano a Ignacio de Roa en medio de la escuela clásica, Caturla, Paulina Álvarez? Cuéntame cómo llegó el jazz. Mira, Fidel, mi mamá, en mi casa siempre había música puesta. Ya que estamos hablando de esto, además debo añadir que yo vengo de una familia de extracción humilde. Yo vengo de una familia de extracción humilde. En mi casa siempre se escuchaba la radio. En aquella época, como es aquí en Estados Unidos y en muchos otros países, que nosotros los músicos, nuestro trabajo es inestable. En mi casa, cuando mi papá tenía a lo mejor 5 o 6 bailes alineados o una temporada en el antiguo Cabaret Montmartre con la orquesta de Fajardo, el viejo compraba un televisor que se compraba en plazos, ¿sabes? Tú dabas una entrada y todos los meses tenías que pagar 5 pesos o lo que fuese. Pero como ya conocemos nosotros, que somos mayorcitos y llevamos unos cuantos años viviendo en el sistema capitalista, si por casualidad 2 o 3 de esos bailes se suspendían, al viejo no le daba la cuenta. No podía pagar el alquiler, el televisor, a lo mejor el refrigerador, hasta el radio que había sido comprado a plazos, vestir, comer. Entonces, yo en un par de ocasiones vi en mi casa cómo venían y se llevaban el televisor. Y yo no entendía nada. Yo veía unos tipos que entraban a mi casa y desconectaban aquello de la pared, empezaban a enrollar el cable. Y entonces yo le preguntaba a mi mamá qué está pasando y la vieja me decía, no, es que se rompió. Y lo van a reparar. Bueno, se llevaban el televisor y la vieja, que era muy fuerte de carácter y orgullosa, mi mamá me dijo las 2 veces que eso sucedió, para el radio, a escuchar el radio o la radio, y aquí no se puede ir a casa del vecino a ver los muñequitos, ni a ver aventuras, porque a la vieja no le gustaba que yo fuera a molestar a casa de nadie o que alguien me fuera a poner mala cara porque yo llegara a una hora inoportuna. Entonces, a escuchar el radio. Y yo era feliz escuchando el radio. La vieja le encantaba cantar, bailar, y en mi casa, a horas normales, la radio siempre estaba puesta. Así estuve expuesto desde niño a lo que brillaba, a lo mejor de la música popular cubana. E incluso estuve expuesto también a la música clásica, porque en Cuba en aquella época, la cadena de radio CMBF tenía un espacio donde todos los días, a una hora determinada, en las tardes creo, ponía música clásica. Entonces ahí yo escuchaba la Sinfónica de New York, la de Filadelfia, la de Chicago, con Hacha Heifetz en el violín, con quien tú quieras. O sea, Cuba era un país con una cultura extremadamente alta. Entonces ahí escuché eso, que a la cual sinceramente yo no le prestaba atención cuando era la sinfónica y eso. Mi papá era el que le gustaba eso. Pero ahí escuché a Paulina, a Barbarito Díez, a Benny, a Pacho Alonso, a Miguelito Cuní, a Roberto Faz, a Lino Borges, a Belardo Barroso, Ñico Membiela. Vamos a estar aquí hasta mañana si te sigo mencionando nombres. A todos los grandes. La Orquesta Aragón, La Sublime, Sensación, Estrellas Cubanas, Pancho el Bravo. Yo me sabía hasta los temas, me los sabía y todavía los recuerdo. Los temas de cada una de esas orquestas. Conjunto Saratoga. Y entonces yo escuchaba todo eso ahí y sobre todo cada vez que había una transmisión de la Orquesta América del 55 o de Fajardo, por supuesto, era para escuchar y decir, ay, ahí está mi papá, ahí está mi papá. Claro. Entonces, eso fue al principio cuando yo tenía 7, 8, 9 años. En el 63 me pasa una cosa horrible. Y es que mi madre, que estaba en estado, fallece de parto
repentinamente. Fue al hospital y el 29 de octubre, cuando fue al salón, le dio un infarto masivo y no quedó nadie, ni mi mamá ni la criatura. Ahora, espero que se puedan imaginar, que te puedas imaginar lo que significa para un niño de 10 años perder lo más importante de su vida. Claro. La mamá. Me quitaron a mi mamá desapareció de la ecuación y ahí fue cuando nos mudamos a Carraguao. Estando en Carraguao, ya mi papá estaba trabajando en la orquesta del SMQ y un gran amigo de él, yo diría su mejor amigo en aquella época, era el reconocido trompetista cubano Eddie Martínez, papá de otro gran músico cubano de mi época, el Ricardo Edito Martínez, a que todos conocemos como Edito. Eddie Martínez le presta a Viejo 2 discos. Ellos fueron a un viaje a Japón con una orquesta que se armó en Cuba en el 64 y trajeron unos tocadiscos, me acuerdo, Sony, muy bonito, qué sé yo. Y Eddie le presta 2 discos a Viejo. Nosotros vivíamos, Fidel, en un apartamento que era una cajita de fósforo, ahí en el cerro. El tocadisco estaba en la sala y yo recuerdo estar en el cuarto y mi papá pone un disco. Mi papá no me dijo nada, yo vi que mi papá llegó con los 2 discos, yo hice así, los miré, bueno, me fui al cuarto, no sé qué estaba haciendo. Y el Viejo pone a Nat King Cole. Tum, pone el disco de Nat King Cole. Y cuando yo oigo a Nat King Cole, yo creo que la primera canción es una canción que Nat King Cole hizo famosa que se titula When I Fall in Love, cuando me enamoro o algo así. Mira, Fidel, yo no te puedo explicar. Cuando yo escuché eso, claro, a mí algo se apoderó de mí. Algo como que me agarró y me hizo así. Y wow. Eso me impactó. Bueno, escuché el disco completo de Nat King Cole y después mi viejo pone el disco de Glenn Miller con Jim Krupa en la batería. Ya antes de eso yo estaba en mi cosita de que quería tocar el violín porque mi mamá quería que yo fuera violinista, igual que el viejo. O sea, guataquería de las esposas. Ella quería que yo fuera ella quería que yo fuera violinista igual que mi papá. Entonces ya en un día de Reyes me habían regalado un violincito de juguete y yo, tú sabes, más o menos lo tocaba de vez en cuando. El viejo nunca me enseñó nada de violín en aquello. El viejo estaba esperando a ver para dónde yo agarraba. Cuando oigo a Jim Krupa, me digo a mí mismo, ese es el instrumento que yo quiero tocar. Y esa es la música que yo quiero tocar. Y ahí mismo, ese fue el comienzo de todo. Una cosa sobrenatural. Eso sucedió en el apartamento donde yo vivía en la calle Sequeira, 227 y medio, entre Cruz del Padre y Consejero Arango, en el Cerro. En esa misma calle que tengo que añadir, para darme caritate, que unas casas más abajo, unos apartamentos van más abajo, hacia Consejero Arango, por la misma acera, vivía alguien que se convirtió en mi amigo y en uno de los ídolos más grandes que ha tenido el béisbol cubano, Rey Vicente Anglada. Vivíamos ahí en la misma cuadra, jugábamos ahí en la cuadra, íbamos a la misma escuela y eso. Entonces, en ese apartamento es donde nace todo. Ahí es donde escucho a Nat King Cole, escucho a Glenn Miller y Jim Krupa me salva la vida y me hace poner mi mira en la batería y olvidarme del gatico con las 4 cuerdas. El violín. Pues mira, eso parece que fue increíble, ¿no? Porque ahora te voy a dejar cómo te resumo esto. Cuando yo estaba chamaquito, había escuchado a unos cuantos bateristas en Cuba que tocaban jazz. Y había gente que tocaba muy bien, muy bien. O sea, Barreto, Emilito Almonte, Tony Valé, un montón de gente. Entonces, a mí me gustaba mucho el sonido que tenía este maestro, Felipe Dulzaide. El grupo Felipe Dulzaide. Tú tocaste con Felipe Dulzaide. Con Felipe Dulzaide, no sé si tú te acuerdas que tocaba un baterista. A mí me gustaba mucho ese baterista, se llamaba Willy, decían Willy Palo. Ah, sí, claro, posteriormente, sí. Después que creo que Willy estaba en Miami. Bueno, Willy era un baterista muy interesante. A mí me llamaba mucho la atención
tocaba con Felipe. Y entonces, entre las visitas que yo le hacía a la música, a ver a los músicos, eso, yo dije, yo tengo que ir a ver a Felipe, así mismo como iba a ver a Nicolás Reynoso, a ver a Tony Barlé, que tocaba allá, así no sé qué. Y muchacho, yo voy a ver a Felipe a tocar al Elegante. Y yo creo que tú ni te acuerdas de eso, porque eso fue de muy despedida. Tú estabas ese día tocando, cuando yo llego, y yo digo, oye, ese tipo se parece a como me han dicho a mí que es de Roa, porque eso era un misterio. Y me dice un socio mío, ese es de Roa. Y yo, wow, la boté. Déjame que yo pensé ver una cosa y ahora lo voy a ver aquí. Y entonces me senté en una esquinita ahí para que no me llamaran ni me pidieran nada. Y una esquinita ahí. Y yo me recuerdo que fue la primera vez que yo descubrí algo, que fue algo que me llamó mucho la atención, que fue el sonido del ride cymbal, del platillo. Cuando yo te vi tocar a ti, yo dije, pero este toca como diferente, este es como marciano, no sé, ¿por qué le suena eso tan parece que pudieran tocar con eso nada más y eso lo hace todo? Que no era así, pero era la impresión que me daba, que yo decía, diablo, pero qué sonido tan increíble eso, y eso me llamó tanto la atención. Aparte, Felipe, tú hablaras de eso, Felipe tocaba de todo, y ahí se tocaba un repertorio súper amplio, y a mí me llamó mucho la atención porque yo sabía que tú no eras el drummer de ese grupo. Y entonces parecía que habías tocado toda la vida ahí. Porque lo había sido previamente. Cuando tú me ves, es que Felipe, cuando Felipe se traslada a La Habana, pero cuando tú me ves, ya yo había sido por 3 años el baterista de él. Okay. Entonces ya yo me conocía el repertorio y eso porque yo trabajé con Felipe del año 72 al 75 en la playa de Varadero. ¿En Varadero? En Varadero. Yo sé que... wow. Entonces, después lo trasladan a La Habana y yo fui seguro. Yo iba mucho al Elegante y me sentaba a tocar con ellos y eso. Y ese fue el día que me viste. Sí, no, y ese día me diste unos consejos. Yo te empecé a molestarte ahí, me diste unos consejos que nunca se me olvidaron. Otra cosa también que fue muy importante, y yo estoy seguro que para ti fue una experiencia interesante, fue cuando grabaste lo de experimentación sonora. Ese proyecto fue increíble. Bueno, mira, sí, antes de llegar ahí te cuento rapidito. Yo, estando en el conservatorio, también di algunos pasos en la batería, en el jazz. El jazz en Cuba fue una música nunca, después de 1959, no bien vista. Y déjame ver si puedo explicar esto brevemente. Cuba y Estados Unidos han tenido históricamente una tradición musical desde hace siglos, cuando se decía que músicos de New Orleans iban a Cuba y viceversa. Entonces, también Cuba y Estados Unidos han tenido su tradición de sus peleas. En Cuba volaron el Maine, un barco cargado que se dice que fue la excusa que usó Estados Unidos para declararle la guerra a España y que la isla se negociara. O sea, Cuba y Estados Unidos han tenido siempre de forma jocosa, su vele-vele. Amor y odio. Amor y odio. Entonces, el jazz fue siempre parte de la cultura en Cuba. Gracias a Dios, digo yo, por la cercanía de los dos países. Claro. Entonces, en Cuba había un club cubano de jazz antes de 1959. A Cuba fueron artistas de jazz como Stan Getz, Sarah Vaughan, Roy Haynes, a la orquesta de Tommy Dorsey con Buddy Rich en la batería. Roy Haynes también estuvo en La Habana. Varios artistas jazzistas norteamericanos visitaban la isla. Viene el proceso revolucionario y es para muchos conocido las discrepancias entre los dos países, que ya se convirtió en una guerra. Era una guerra ideológica, etc. Entonces, desafortunadamente, en esa época el jazz fue utilizado como medio político. En los 60, el jazz fue utilizado como medio político. E incluso recuerdo que ibas al cine, el cine en Cuba siempre arrancaba con el noticiero ICAI. Y en el noticiero ICAI, siempre ese noticiero arrancaba exponiendo la crueldad y el racismo de Estados Unidos. O
Se le ponían imágenes de los policías blancos echándole los perros a los negros, echándole los perros a los negros en cualquier lugar del sur, dándole palos. Y entonces, mientras veíamos esas imágenes, ¿qué era lo que se tocaba por detrás? Cha, 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 cha. Una tremenda banda tocando jazz. Entonces, el jazz se asociaba con las cosas malas de Estados Unidos. Claro. Por ende, gente que dirigían la cultura nacional de Cuba en un momento determinado, determinaban que no se podía tocar jazz. Porque el jazz era una música que nos llevaba al diversionismo ideológico. Y además era la música del enemigo en esa época. Iba para esa. Y además se le llamaba la música del enemigo o la música del imperialismo yanqui. Por lo que tocar jazz se convirtió en una cosa, a veces cuando yo digo prohibido, a muchas personas le puede sonar absoluto. Coño, mire, Ignacio es absoluto. No era prohibido. Para aquellos que me oyen, que me oyen, como en términos musicales, era si bemol. A veces era si natural, los que no son músicos, que a quien se lo explique, era si natural, pero muchas veces era si bemol, lo que se traduce a que a veces estábamos 2 pasitos hacia adelante y podíamos tocar jazz, pero después se daban 4 hacia atrás y no se podía tocar jazz. Eso era dependiendo de lo que decidieran las personas que dirigían la cultura del país. Entonces, era difícil. Era difícil tocar esa música, aunque después, yo pienso que cuando el gobierno se daba cuenta que a lo mejor se le estaba yendo la mano, o cuando querían dar una imagen de apertura, hacían cosas como la creación de la Orquesta Cubana de Música Moderna en 1967, que eso fue una explosión. Pero bueno, a lo mejor me perdí un poco. Yo quería decir que en el conservatorio yo estuve expuesto a tocar un poquito la batería, porque había una batería, gracias a un profesor de solfeo que se llamaba Pedro Cruz, que logró convencer a la directiva del conservatorio que le permitieran una clase a la que se le llamaba práctica de conjunto. Pedro Cruz, en el conservatorio Amadeo Roldán, logró armar una pequeña bandita, y entonces con esa bandita, un mini jazz band, esa bandita tocaba repertorio de la música cubana, y mayormente el repertorio de una agrupación musical de Cuba muy importante en el desarrollo del jazz a partir de los 60s, que se llamaba el Noneto Cubano de Jazz, dirigido por el trombonista guantanamero Leopoldo Pucho Escalante. Pucho Escalante, que era parte de la orquesta de la CMQ, junto con mi padre, se le ocurre un día la idea de hacer un noneto con integrantes de la orquesta de la CMQ. Gracias a Dios ese noneto logró grabar 2 discos e hizo las presentaciones, me sobran los dedos de las manos, las pocas presentaciones que se le permitió hacer. Y alguien en la EGREN tuvo la brillante idea de publicar, de imprimir la música del noneto. Pucho compuso unos números que se hicieron famosos entre nosotros ahí en el conservatorio, uno que se llamaba Serenata para los Monos, Zancudo, y entonces en la orquesta de Pedro Cruz se tocaban esos temas. Y eso fue una oportunidad para los músicos del conservatorio de tocar, y así llevaron una batería, y yo de vez en cuando, yo no tocaba con la orquesta de Pedro Cruz, había otro baterista, toqué con esa orquesta un ratico cuando al baterista anterior se lo llevaron a cumplir su servicio militar obligatorio, se tuvo que ir al ejército. Ahí entro a tocar con Pedro Cruz y lamentablemente, como a los 2 meses al hueso, vino una directiva de cultura y ya no se podía tocar jazz. Parece que los americanos hicieron algo malo, algo que le molestó a Cuba y dijeron, bueno, boom, vamos a cortar la música de esta gente. Bueno, a mí me tocó otra época, pero conozco esos cuentos y la intolerancia y la situación que había, ¿verdad? En general, de ambas vías. Y la cultura metida en el medio, o sea, la música, el jazz o lo que sea. Oye, tú háblame de el maestro Armando Romeo y la Orquesta Cubana de Música Moderna. Bueno. Entonces, en el conservatorio y tocando con un grupo de pop, el grupo de Ricardito y sus Cometas, ahí estuve expuesto a tocar la batería.
pero todo era de forma autodidacta. Yo nunca, en la escuela, nunca mi maestro me enseñó, oye, mira, nunca nos sentamos en una batería. Una batería, claro. El único de aquella época, de los alumnos de aquella época, del maestro Fausto García, que tuvo oportunidad de tomar algunas clases privadas, fue Enrique Pla, que iba a casa de Fausto y le dieron eso. Bueno, año 67, forman la Orquesta de Música Moderna, la cual en mi opinión estaba integrada por los mejores instrumentistas de aquella época que vivían en La Habana. Y al frente le dan al mando de la orquesta al maestro Armando Romeo, gran músico cubano, gran arreglista, quien en mi opinión era o ha sido la persona de mayor conocimiento del género que ha existido en la isla. Armando era el director de la orquesta, famosa orquesta del Cabaret Tropicana en los años 50 y era un fanático de jazz, pero vaya, tremendo. Armando incluso volaba de La Habana a Miami, él volaba por la mañana aquí a Miami, donde me encuentro en estos momentos, a comprar arreglos de la orquesta de Stan Kenton, de Count Basie, de Duke Ellington, compraba arreglos, se los llevaba, regresaba en la tarde y después durante un ensayo con la orquesta tropicana eso montaba ese repertorio. Entonces Armando era el hombre. Otra cosa que quiero aclarar, porque las historias se van distorsionando y hay personas que van perdiendo la memoria o que intencionadamente para ponerse galardones que yo creo que no tienen por qué hacerlo, mienten. Te voy a decir rapidito la conformación. ¿Se va a poner bueno esto? Sí, esto se puede poner bueno. La conformación de la Orquesta de Música Moderna cuando arrancó. Voy a empezar por los trompetas. Los trompetas de la Orquesta Cubana de Música Moderna fueron los fundadores Luis Escalante, Leonardo Timor, Jorge Barona, Andrés Castro. Esa orquesta tenía seis trompetas. Andrés Castro, el Guajiro Mirabal y Adalberto Lara, trompetica. Esos fueron los 6 trompetas fundadores de esa orquesta. ¿Ok? Cuando se va Luis Escalante, a los meses, no sé por qué me sale una cosa aquí que me ha interrumpido. A los meses, cuando se va Luis Escalante de la orquesta, porque Luis Escalante era el primer trompeta de la Sinfónica y no podía con los 2 trabajos, es que alguien, creo que fue Trompetica, propone que traigan a Arturo Sandoval. Los fundadores fueron esos que yo te dije. Los trombones eran un señor que tocaba la Sinfónica también, creo que se llamaba Antonio Linares. Todos le decíamos Linares. Linares, sí, yo lo conocí. Modesto Echarte. Pucho Escalante y otro que no me acuerdo el nombre ahora, que le decían el Pibe. Esos eran los 4 trombonistas de la orquesta. La cuerda de saxofones eran Jesús el Chino Lan, Braulio Hernández Babín, Orlando Sánchez Pata de Cayo, Francisco Paquito Rivera y Jesús Fellobén el barítono. Esos eran los 5 saxofonistas de esa orquesta. La sección rítmica estaba compuesta por Jesús Chucho Valdés al piano, Carlos Emilio Morales en la guitarra, Israel López Cachaíto, sobrino de Cachao que murió, que vivía aquí. Cachaíto tocaba el contrabajo. Y llevan también a Carlitos Puerto a tocar el bajo eléctrico. Tenían 2 bajistas. A la percusión, Oscar Valdés padre, el papá de Valdés, quien fue cantante y percusionista de Iraquere. Para lo de las nuevas generaciones, el fallecido baterista no estaba todavía, no había nacido, creo. Oscar Valdés padre, Oscarito el cantante de Iraquere, y Roberto García era el otro percusionista. El papá de Coqui. El papá de Coqui, y Leo y Robertico. Los bateristas eran Guillermo Barreto y Enrique Blas. Y en el tímpani, Luis Aragú, porque esa orquesta cuando se fundó tenía un timpanista, bajo la dirección de Armando Romeo. Y también Rafael Somavilla, gran músico arreglista cubano, dirigía la orquesta en 3 temas. Somavilla compuso un tema que se titula Voy Abajo. Todo eso está grabado en el primer disco de la orquesta. Voy Abajo, otro que se titula Requiem. El Requiem. Y dirigía un arreglo magistral, como todos los arreglos de Somavilla,
de la famosa pieza cubana Guantanamera o la Guantanamera, como la conocemos algunos. Esa era la Orquesta de Música Moderna. Después entraron otros que muchos años después han clamado que fueron fundadores. No, no, no. Esos fueron los fundadores de la Orquesta Cubana de Música Moderna. Y la orquesta fue un termómetro, fue una cosa, un fenómeno. Todos en Cuba salimos a bailar aquel tema norteamericano que se traduce al español como pastilla de menta. Pastilla de menta. Eso acabó. Pastilla de menta, todos en la calle la ponían en la radio y pastilla de menta. Y en mi opinión personal, yo creo que eso le sirvió de termómetro al gobierno para darse cuenta de que parte de la población, para no ser absoluto y decir la mayoría, una gran parte de la población queríamos y gustábamos de la música de Occidente, de la música americana. Porque los conciertos de la Orquesta de Música Moderna siempre estaban abarrotados. Cuando se ponía pastilla de menta en la radio, hasta en las aceras, tú veías a la gente bailando pastilla de menta, de la misma forma que Pedro Izquierdo, Pello el Afrocán, puso a la isla completa a bailar Mozambique. En Cuba, todo el mundo de aquella generación bailó Mozambique. Entonces, la orquesta fue importante. Con el decusar del tiempo, la orquesta solamente tocaba música americana, música americana, música americana. Aquello se fue yendo en fade out, aquello se fue disminuyendo y la orquesta termina siendo una orquesta acompañante de cantantes. Armando Romeo sale de la orquesta y Paquito Rivera agarra la dirección y la lleva por el mismo camino, y a Paquito también lo sacaron de la orquesta. Aquí no se puede estar tocando música americana, esto es no. Lo sacaron de la orquesta y lo sentaron en su casa, lo pusieron en el ostracismo. Hasta que un día, cuando Oscarito Valdés salió con la magistral idea de que había que irse de la orquesta y armar un grupo, y le propone a Chucho el que hagan Iraquere. Y cuando se arma Iraquere, Chucho y Oscarito van a buscar al señor de Rivera y él se integra a Iraquere. Armando Romeo se va para su casa, todo el mundo se olvidó de Armando, y en el año 72, Armando se le ocurre, alguien le propone, alguien de Matanzas, creo que fue el trompetista, el ya fallecido trompetista Lázaro Junco, lo va a buscar y le dice: maestro, ¿por qué usted no va a Matanzas? Y tocamos el repertorio a ese que hace años que usted no toca, que es el repertorio que usted tocaba con la Orquesta Cubana de Música Moderna. Armando le encantó la idea, hablaron con el Ministerio de Cultura de Matanzas y Armando va para Matanzas. En esa época, año 72, yo salgo del ejército. A mí me llaman a cumplir con el servicio militar obligatorio en el 70. Voy a la banda del Estado Mayor Militar y estoy 2 años porque me enfermé. Me enfermé de una manera tal que, bueno, eso es rápido. Hubo un momento que solamente me empecé a sentir mal, débil, y hubo un momento que cuando me ingresaron en el hospital, fíjate si yo estaba mal, que en aquella época cuando tú ibas al hospital naval, los médicos no le hacían caso a los reclutas porque pensaban siempre que nosotros lo que estábamos era mintiendo, fingiendo para que nos dieran la baja. Yo llegué en tal estado a ese hospital, ¿de acuerdo? Llegué por la noche. Me llevó un amigo también baterista, Pedro Sintra, que fue baterista del grupo de Yaguarimó en Cuba. El médico me vio en tan malas condiciones que me dijo: fíjese lo que le voy a decir, no tengo camas ahora. Mañana, a primera hora, usted tiene que estar aquí. Me acuerdo que me habló así. Por supuesto, todos los médicos del hospital eran militares. Usted tiene que estar aquí porque yo lo voy a ingresar. Es una orden. Me acuerdo que me dijo así, es una orden. Usted tiene que estar aquí. Bueno, mal que estaba. Llegué al hospital, me pasé 3 meses en el hospital. A mi papá le dijeron, uno de los diagnósticos era que tenía cáncer en los huesos, porque Fidel, después de a la semana de llegar al hospital, yo nada más que podía mover la cabeza y me tomaba literalmente de entre 15 a 20 minutos bajarme de la cama, ir al baño, hacer mi necesidad y regresar a la cama. Salgo del naval, gracias a Dios, y me dan la baja del ejército. Salgo a la calle. Ya, por supuesto, en ese momento yo decidí que yo no iba a regresar al conservatorio a terminar mis estudios de percusión, de los que me quedaban 2 años, y decidí que me iba a convertir en músico profesional. Alguien me habla de la Orquesta de Música Moderna de Matanzas que estaba buscando un baterista, porque el baterista que ensayaba con Romeo era un muchacho que era el primer percusionista de la Sinfónica, y no era muy ducho tocando la batería, y además no conocía los géneros populares.
Claro. Voy a Matanzas y hago un ensayo con la orquesta. Y yo creo que a Armando lo que le gustó era, yo no tenía tanta experiencia, aunque en la banda del Estado Mayor ya había estado expuesto a leer música a primera vista, a leer papeles de batería y eso, pero no era continuo, porque rotábamos ahí en la banda. Armando parece que le gustó mi intención y me dice, Chiquito, en aquella época los músicos nuevos nos decían Chiquito, Chiquito, tú eres el tipo, vamos a meterle. Y así me convierto en el baterista de la Orquesta de Música Moderna en Matanzas sin percibir un centavo. Wow. Porque cuando salí del servicio, la política en Cuba era que no había plazas para los músicos. Cuando tú salías del servicio, te podías escoger solo 2 trabajos. Sepulturero y los o cocodrilero. Irte a la Ciénaga de Zapata a cazar cocodrilos, o te ibas a uno de los cementerios de La Habana, de la provincia de La Habana, a enterrar ya a los fallecidos. No importaba si habías ido al Tchaikovsky de Moscú, si te habías graduado de los 3 conservatorios, si tocabas más que Buddy Rich, eso era lo que había. Tú entraste a esa orquesta sin plaza. Voluntariamente. Yo fui allí sin percibir un centavo, nadie sabía de qué yo vivía, cómo yo me alimentaba, nada. Entonces en aquella época daban unos bonos de comida, que cada uno era de $3.50. Entonces Cultura de Matanza tuvo la generosidad de que me daban los bonos para que yo comiera y $30 para el desayuno. O sea, te daban 30, tú podías gastar $1 diario en el desayuno. 30 pesos, querrá decir. 30 pesos cubanos. 30 pesos, sí, perdón. Y $30, te has metido 30 años por cada peso. De edad. 30 pesos cubanos. 30 pesos cubanos. Más 60 bonos de $3.50. Ese era mi sueldo. Okay. Ahí arranco a tocar con la Orquesta de Música Moderna de Matanzas. Y uno de los músicos de la orquesta que tocaba con Felipe Dulzáiz, Manuel Valera, me dice, oye, mira, Felipe está buscando un batería. Y el lugar donde yo me quedaba en Matanzas era un lugar era como un albergue un tanto lúgubre. Y allá en Varadero hay una casa de los músicos, ¿verdad? Me voy a Varadero, me siento a tocar con Felipe, y a Felipe le gustó lo que escuchó. Entonces empecé a alternar, daba los viajes diarios de Varadero a Matanzas para tocar con la orquesta, y me iba a Varadero a tocar con Felipe. Todo esto sin estar dentro del Ministerio de Cultura, no tenía... Sin cobrar. Entonces hicimos un concierto muy bonito con Armando Romeo, tocando todo aquel repertorio de la Orquesta de Música Moderna. Debo añadir, y les estoy eternamente agradecido a la cuerda de trompetas de esa orquesta, sobre todo al cuarto trompeta, William Molina, que era el esposo de Moray Masecada. Había sido esposo de Moray, la cantante cubana Moray Masecada, que cada vez que yo me perdía, se me acercaba y me decía, Chiquito, compás 24. Y ya, de buena primera él se daba cuenta que yo andaba por allá por Carlos III Infanta. Y él me decía, Chiquito, compás 40. O sea, me ayudó. A veces lo hacía Lázaro Junco, Pichardo. Me ayudaron tremendamente a desarrollar mi habilidad de ser lector a primera vista. Me fui al grupo, se terminó el concierto, se dio el concierto y yo seguí con el grupo de Felipe Dulzáiz. Esto comienza a ocurrir en el año 1972. Sigo con el grupo de Felipe Dulzáiz en la misma situación. 30 pesos mensuales y los 61. Imagínate tú, Fidel, un joven. Mi papá, que ya en ese momento, para ponerlo de una forma jocosa, me había dado baja de la nómina de la familia, porque estaba muy preocupado con su nueva esposa, y esta había traído 4 hijas de otro matrimonio. Para seguir hablando en cubano jocosamente, no había cama para tanta gente. Entonces, yo me separé de la familia, o sea, por lo que quiero decir que yo no tuve un papá que yo le dijera todos los meses, oye, dame 30, 40 pesos, que estoy escachado. No, yo me las arreglé como yo pude. Hasta que un día, en Varadero, conozco a una persona, fanático del jazz, que va allí y entonces se sienta en la y le dice a Felipe, oye, qué batería tan bueno, y Felipe es así, lo mira y le dice, ¿te gusta cómo toca? Y dice, no, este tipo es fenomenal. Dice, bueno, pues mira, no lo dejan entrar a Cultura,
porque la política es esta y esta y esta. Y el tipo, ¿cómo? Digo, no. Y el tipo me dice, oye, muchacho, anótame tu nombre y eso, que yo todos los días almuerzo con el ministro de Trabajo. Wow. Ese señor era un comandante de la revolución que se llamaba Oscar Fernández Mel. Fernández Mel, wow. Conozco a Fernández Mel, se va para La Habana y hay un momento, no sé qué tiempo pasó, Fidelito, que yo un día le dije a Felipe, yo no puedo más con esto. Yo no puedo seguir aquí en estas condiciones. Si me quiero tomar un trago, no puedo. Si quiero invitar a una muchacha a tomarse un trago, no puedo. Yo me voy para La Habana. En aquel entonces ya yo era noviecito de Cira, la que conocí en el Caturla, y me fui para La Habana. Y un día... O sea, para la gente que no es de Cuba, La Habana y Matanza tan lejos. O sea, en aquel, sí, 2 horas. Era 2 sí, horas. Acuérdate que esto lo van a ver gente de muchos lados. ¿Verdad? La Habana y Matanza, porque uno dice, no, él estaba en otro pueblo que hay que dar timón. Además, no. Yo no sé cómo tú ibas, porque tú no tenías carro. Bueno, los viajes eran una odisea para ir a Matanzas. Cuando yo iba a La Habana, para ir a Matanzas, había que ir a la terminal de ómnibus de Matanzas, hacer una fila o cola de varias horas para lograr si lo lograbas, montarte en un ómnibus o una guagua, como le decimos los cubanos, y después de 2 horas llegar a Matanzas. Había otra vía, que era tomar en Casablanca, creo, un tren que llegaba... por la lancha llegabas a Casablanca, después ahí tenías que tomar el tren de Jersey, que le decían, le decían el tren lechero, porque ese tren paraba a 4 cuadras. En todos lados. Él salía despacito y cada 4 cuadras es una exageración, pero cada 2 kilómetros paraba y recogía a cualquiera con 3 pollos, a uno con una chiva, todo esto para ir a tocar gratis. Para ir a tocar gratis. Claro, eran tremendos músicos y tú estabas, pero es una pasión, lo que es el amor hacia lo que uno quiere hacer, la pasión, todas esas cosas. Mi pasión. Después no era nada fácil tampoco trasladarse de Matanza a Varadero. Eso era también vete a la terminal de ómnibus de Varadero y haz una cola, la gente se exacerbaba, había piñazos, porque oye, que si te metiste delante de mí, etcétera. Eso era también un proceso. ¿Tú estabas pagando por tocar? Pero seguro que sí, yo estaba pagando por tocar. Y entonces me fui de Varadero y un buen día en La Habana, me acuerdo que me encuentro con el bajista del grupo, con Luis Quiñones, y me dice, oye, Berroa, te están buscando, muchachos, te están buscando, ya te aprobaron la plaza. Wow. Y yo digo, sí, me dijo, sí, vete a la empresa que te aprobaron la plaza. Como en efecto, voy a la empresa y cuando llego a la empresa, en aquella época no podía entrar ni Wynton Marsalis a la empresa, ni Dexter Gordon, ni Coltrane, nadie podía entrar a la empresa. Y llego y el director me mira así con cara, toco la puerta del director, me dice, lo primero que me dice es, ¿con quién tú hablaste? ¿Cómo tú llegaste aquí? Y yo le dije, óigame, ¿usted no tiene ahí mi autorización? Sí, démela. Y ya, y aquí terminó esto. Aquí lo que me hace falta a mí es la autorización, empezar a cobrar mi sueldo, un gran sueldo de 100 pesos al mes. Y ya, yo me voy para Varadero para tocar con Felipe. Me voy a Varadero, continúo con Felipe. Y entonces, en el año 75, o finales de 74, Emiliano Salvador, uno de los grandes pianistas de jazz de Cuba y de música cubana, era integrante de un grupo que se había armado que se llamaba el Grupo de Experimentación Sonora del ICAI. El ICAI es como las siglas que llevaba la industria del cine, del Instituto Cinematográfico de Cuba, que ese instituto tenía un grupo que se había armado con la intención de que el grupo grabara toda la música de las películas y documentales del ICAI. Entonces Emiliano me habla para que fuera, porque estaban buscando un baterista. Me voy, en el año 75 le digo a Felipe, me voy. Aquello fue horrible porque Felipe no quería que yo me fuera. Felipe estaba negado a dejarme ir del grupo. Y entonces hasta que finalmente consigo un suplente, lo entreno, le enseño todo el repertorio y todavía Felipe decía que no. Hasta que Quiñones, me acuerdo que le dijo un día, mira Felipe, Ignacio se quiere ir y tú no puedes frenar su desarrollo. ¿Para qué tú quieres tener aquí un baterista que ya no quiere estar aquí? Deja que Ignacio huele. Finalmente me voy a La Habana y comienzo a trabajar después de algunos encontronazos
comienzo a trabajar con el grupo del ICAI en el año 75. Y ahí es donde verdaderamente comienza mi carrera profesional en Cuba. Debo decir, el grupo de Felipe Dulzaides para mí fue una escuela increíble, porque allí aprendí a tocar diferentes estilos. El grupo de Felipe Dulzaides tocaba todo tipo de música. Tocábamos bossa nova, cosas de Brasil, en aquella época de Sergio Méndez y los Brasil 66. Tocábamos cosas del repertorio cubano, boleros de Manzanero, de cuanto compositor cubano había en Cuba. A Felipe le encantaba el cuarteto del pianista inglés George Shearing. Y el sonido del grupo era exactamente el sonido que tenía George Shearing, que era piano, guitarra, vibráfono, contrabajo y batería. Felipe le añadió, por supuesto, por ser cubano, le añade la percusión cubana, le añade las tumbadoras o lo que es conocido como conga drums, que el tumbador de ese grupo era nada más y nada menos que José Luis Quintana, Changuito. Changuito era el tumbador en aquella época, el grupo de Felipe Dulzaides, antes que yo llegara. Entonces, allí aprendí muchísimo porque Varadero, es importante señalar, es el punto más cercano a los Estados Unidos. Y cuando nosotros encendíamos la radio en Varadero, lo que no entraba era Radio Progreso, lo que no entraban eran las emisoras de Cuba. Las de Estados Unidos entraban como un cañón. La WQAM. WQAM, todas esas emisoras aquí de Miami, de Cayo Hueso, incluso escuchábamos el programa de Willis Conover que se transmitía a La Voz de las Américas desde Washington. Entonces ahí me mantuve informado de todo, de la mayoría de las cosas que estaban pasando en Estados Unidos musicalmente. Y eso fue tremenda escuela. Tocábamos números de sangre, de Blood, Sweat and Tears, de Sangre, Sudor y Lágrimas. O sea, ahí me pulí tocando pop, bossa nova, jazz, bolero, cha-cha-cha. Cuando yo fui a La Habana, ya yo estaba diestro listo en muchos de los ritmos que se usaban, que se tocaban en la época. Y eso fue lo que hizo que en un momento determinado te convertiste en el primer baterista de sesión exactamente. del ICAI. O sea, llego a La Habana en el año 75. Me acuerdo que un día Enrique Pla, que en aquel entonces era baterista del grupo Iraquere, ya había arrancado la EGREN, las grabaciones de la EGREN, que era donde se grababan el 99% de la música en Cuba, todos los cantantes, grupos, etcétera, etcétera. Y un día Pla me envía, me dice, oye, Berroa, mañana yo tengo un ensayo y no puedo ir, tengo una sesión en Legrén. ¿Tú crees que tú la puedas hacer? Y yo le dije, claro que sí, ¿cómo que no? Me dijo, bueno, mira, vete para Legrén. Yo cuando aquello no tenía ni platillos ni nada, Pla me da su bolsa con sus platillos, busco mis baquetas para Legrén, y la sesión estaba dirigiendo el maestro Rafael Somavilla. Llegué, me presenté, me siento en mi batería, me ponen mi música y grabo mi sesión. Termino, agarro mis platillos y me voy para un teatro donde estaba la Orquesta de Música Moderna, conjuntamente con las cuerdas de la orquesta de ya en aquel entonces el ICR, donde mi papá era uno de los integrantes. Y me voy para el teatro, le devuelvo los platillos a Pla y me siento a ver mi ensayo. Y a la primera suena el teléfono, como a las 2 de la tarde suena el teléfono. Oye, Berroa, sí. Y cuando agarro el teléfono era Rafael Somavilla. Y Somavilla me dice, Berroa, ¿tú puedes venir para acá, para Legrén? Que tengo que grabar ahora por la tarde, tengo otra sesión por la tarde y no sé qué había pasado con el batería que iban a usar, yo no sé. Yo le dije, sí, como no, maestro. Y le dije a Pla, oye, préstame los platillos otra vez, que Somavilla me llamó para que regrese a Legrén. Voy para Legrén y vuelvo a hacer lo mismo. Ya acuérdate que ya yo venía con mi preparación de leer a primera vista de la Orquesta de Música Moderna. Bueno, se termina la sesión, Somavilla me felicita. A partir de ahí, Fidel, me empezaron a llamar. Yo me acuerdo que Pla siempre jocosamente decía, lo mandé de suplente y me cortó las patas. Y acabó con todo el mundo. Bueno, eso resumió que me convertí en la primera llamada en Cuba de los estudios, los únicos 2 estudios que habían en La Habana, el de la EGREN y el del ICAI. Me convertí en la primera llamada. Y que los dos estaban en La Habana, ¿verdad? Cuando aquellos los estudios del ICAI también estaban por allá, ¿no? En Prado. Estaban en Prado, no me acuerdo las entrecalles, pero estaba en Prado. Sí, el Legrén era uno solo, el de Legrén era un solo estudio, ¿no? En Cuba habían 2 estudios, en Legrén se grababa todo y en Prado se grababa la música del ICAI, porque el grupo del ICAI nunca estuvo capacitado para
grabar toda la música. El grupo El Icay grabó algunos temas, algunos documentales, pero no estaba capacitado para tener a cargo esa misión. Entonces, el maestro Manuel Duchesne Cusán, que era director de la Sinfónica de Cuba, era el que se encargaba de eso y también me llamaba a mí. También. La cosa pero el que dirigía el grupo de experimentación era Leo, ¿verdad? Leo era el director del grupo, pero Duchesne Cusán era el encargado de grabar la música. Una vez que se dieron cuenta que el grupo no podía tener el peso de todo eso, además el grupo también fue utilizado como un arma política cuando nace lo de la canción política, la canción protesta, etcétera, etcétera. Duchesne Cusán se pone a cargo de grabar solamente la música para los documentales y las películas cubanas. Y me llaman a mí. Esa fue mi carrera en el año 75. De vez en cuando también hacía suplencias en la orquesta del ICR, cuando el baterista se iba a hacer cosas que eso. Yo iba mucho a la orquesta del ICR. Tuve la oportunidad de tocar una sola vez con la Orquesta Cubana de Música Moderna. Cuento jocoso, Barreto estaba oyendo hablar mucho de mí, esas cosas que hacemos nosotros los latinos, y Barreto tenía sus conflictos con el director de la orquesta, no tenían muy buena comunicación, no se llevaban bien, y un día Barreto tenía que operarse de apendicitis y se ingresó en el hospital de emergencia sin previo aviso. Un día llega la orquesta a ensayar y Barreto no aparece. Y cuando llaman a la casa, Mercedita, su esposa, le dice, no, Barreto está ingresado en emergencia que mañana se va a operar una hernia. Y había un espectáculo ese fin de semana. O sea, Barreto hizo eso un jueves. Y al otro día, viernes y sábado, había que tocar el espectáculo. Estamos hablando de Guillermo Barreto. Guillermo Barreto, uno de los grandes, el más grande, en mi opinión, el más grande baterista de Cuba. Y su esposa, Mercedita Valdés. Una cantante cubana, cantaba cosas folclóricas y de la música afrocubana y también cosas de la música popular cubana. Entonces me llama Piferrer y me dice, oye, Berroa, ¿qué estás haciendo? Le digo, no estoy haciendo nada en estos momentos. Me dijo, ven para acá, para la Amador Roldán, porque Barreto está ingresado y tenemos que ensayar el espectáculo. Yo le dije, está bien. Y agarré mis palitos y fui para la Amador Roldán, llegué, me senté, me pusieron la música y aquello fluyó. Entonces esa fue la única vez en mi vida que yo toqué la batería con la Orquesta Cubana de Música Moderna. No, tremenda experiencia. Termina mi carrera en el año 1980 en Cuba. De 1975 al 80, está feo que yo lo diga, pero esta es la verdad. Yo diría que el 95% de la música que se grabó en Cuba, en Legrén y en los estudios Icay, y parte de la música que se grabó en los estudios de la radio y la televisión, en batería era yo. ¿Lo hiciste tú? La hice yo. Lo que pasa es que Cuba, por no sé qué motivo, o en muchas, aquí también se hizo, en Estados Unidos, no ponían los créditos de los músicos, decían Fara María, Omar Aportuondo y la Orquesta Eren. Ya, exacto. Se acabó. Entonces ahora después seguimos, si quieres cortamos, y entonces ya después me monto en la lancha, porque fíjate, no voy a coger la garrola, que la garrola te deja a mitad de camino. No, me voy a montar en la lancha que me fue a buscar a Mariel. Exacto. Tiene que bueno, coger un pasaporte. Era tremendo placero. Yo puedo estar aquí 35 días. Bueno, pues para mí esto es una lección y sé que la gente no tenemos material. Mucho, pero hay mucho material. Todavía, imagínate tú, es muchísimo material de Ignacio Berroa. Ahí Ignacio Berroa todavía está dando candela, así que imagínate. Hace 5 minutos estaba tocando ahí. Esa batería no es por gusto, yo estaba practicando. Ese hombre es un problema aquí para todo el mundo. Oye, Máster, un tremendo gusto, un tremendo honor, un placer, un privilegio siempre. Gracias. Siempre es un privilegio conversar contigo. Gracias. Aprendo y aprenderé siempre. Nada, vuelvo y repito, nos vemos pronto. Vamos a concertar lo más pronto que podamos. Para volvernos a encontrar y hablar entonces de todo lo demás que ha pasado, todos los aportes, todas las cosas que han habido. Despídete de tu gente que sé que está. Bueno, a todos los que me están viendo, que nos están viendo, un placer estar aquí con ustedes, compartir parte de mis experiencias y espero que les sirva de algo y muchas gracias por sintonizarnos.
y les deseo a todos que Dios los bendiga y muchas cosas buenas para todos ustedes, los que nos me están mirando, y para sus familiares. No se pierdan la próxima, que viene de nuevo Ignacio Berroa. Un abrazo, Fidel, y muchas gracias. Te quiero, mi hermano. Igualmente, hermanito. Chao. Chao.